Diga conmigo, esta es mi Biblia. Creo que es la poderosa palabra de Dios. Creo que es viva y eficaz, permanente, incorruptible, transformadora y santificadora. Al ser revelada mi espíritu, nunca seré el mismo. Nunca más. Declaro que mi mente está lista, mi corazón receptivo para plantar la semilla de la palabra de Dios. Reprendo a los ladrones de esta semilla. Sueño, cansancio y demonios en el nombre de Jesús. Amén. Da un aplauso a Jesús esta mañana. Gloria a Dios. Puede sentarse. Estamos hablando de la maravillosa gracia de Dios. Esa obra de gracia que fluye del Calvario. El tema anterior respondimos a una pregunta retórica de Pablo. Si ya estoy perdonado, si soy libre del pecado, soy justificado, santificado, ¿puedo seguir pecando para que la gracia abunde? Y Pablo categóricamente, de una forma letal, dice no. Y respondimos a esta pregunta explicando 10 razones. Si usted quiere, compre el CD. El tema de hoy, escúchame esto por favor, bien claro. El tema de hoy es espíritu de vida en Cristo. La ley, mejor dicho, la ley del espíritu de vida en Cristo. La ley, diga conmigo, la ley del espíritu de vida en Cristo. El objetivo del tema es comprender cómo el creyente puede vencer la lucha contra el pecado. O sea, quiero que hoy comprenda cómo puedes vencer en esa lucha que tú tienes contra el pecado. Y el mensaje tiene el objetivo de que tú comprendas que puedes vencer por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo, como lo mencionamos en temas pasados, después del capítulo 6 no va a hablar más del hombre en pecado, no va a hablar más del hombre en condenación. A partir del capítulo 6, Pablo va a hablar de el hombre como que tiene una posición del creyente. Como creyente el hombre tiene una posición ante Dios de santo, de justo, y que esa posición va a influir en su condición. La posición del creyente ante Dios es, repito, de santo, que es santificado, de justo, que es justificado, mientras todavía está ¿en dónde? En la tierra. ¿Los niños no entienden esto? Y la condición del creyente en la tierra es de imperfecta. La condición del hombre creyente en la tierra es una condición de imperfección. Pero por el hecho de haberse encontrado con Cristo en la cruz, de haber muerto al pecado, este creyente en esta tierra, que es imperfecto, está en la condición de ser perfeccionado hasta llegar a la imagen del Hijo de Dios. Este creyente está en la condición de dar testimonio del poder del Evangelio. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Escuche esto. Este proceso de conformarse a la imagen del Hijo de Dios, Pablo lo define como santificación. Santificación no es perfección. Nadie es perfecto.
Santificación es llegar a ser gradualmente en la vida diaria, en la práctica de la fe en Cristo, en la práctica del Evangelio, llegar a ser lo que somos ya en el corazón y en la mente de Dios. En la mente de Dios somos santos y somos justos. Esa es nuestra posición. Y santificación es llegar a ser cada día, por la operación del Espíritu Santo, lo que ya somos en el corazón de Dios. Ahora, cuando entramos al capítulo 7 de Romanos, en el capítulo 7, si tú sacas de contexto este capítulo, te vas a frustrar. Si tú lees ahí que no puedes, te vas a deprimir. El apóstol Pablo en este capítulo 7 expone la condición del creyente en la tierra. Un creyente que tiene una lucha con el deseo de pecar continuamente. No se le ha quitado ese deseo de pecar. En este capítulo 7 dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este pecado? Pero también el capítulo 7 enseña cómo vencer el pecado por el poder de la ley de vida en Cristo Jesús. El 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo aborrezco aquello que hago, pero que no quiero hacer. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo en este capítulo 7 está consciente de la guerra que ocurre en el interior de cada creyente. El hombre nuevo, el hombre interior, el hombre transformado ama y se deleita en la ley de Dios. Pero la naturaleza humana no quiere, se revela a esa ley del espíritu nuevo. Y esa naturaleza quiere volver a pecar nuevamente. Es más, Pablo dice que está viciada, está habituada al pecado y quiere volver al pecado. Entonces la confesión de Pablo en el capítulo 7 de Romanos expone la realidad de la guerra interna. Yo quiero que tú, porque Pablo se pone como ejemplo de la guerra interna, el gran apóstol Pablo. Y lo hace con un grito desesperado: miserable hombre de mí. Ese grito no implica fracaso o derrota. No implica imposibilidad de vencer. Pablo usa ese grito y lo hace. Él dice: yo grito, yo clamo, miserable hombre de mí. Pero lo hace para que los creyentes estén conscientes de la miseria de vida sin Cristo. Que no se puede vivir una vida en Cristo, que no se puede hacer testimonio en esta tierra a menos que sea por la gracia. Miserable hombre de mí, dice el versículo 24 del capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Con este grito, Pablo quiere enfatizar que no podemos luchar contra el deseo de pecar en nuestras propias fuerzas. No puedes luchar, no puedes vencer el pecado en tus propias fuerzas. Entonces este grito desesperado lo tenemos que escuchar también nosotros y hacerlo nosotros. Y Pablo, cuando lo hace, escuche esto, nos dirige a Cristo, porque dice después de ese grito desesperado: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor.
Esta figura retórica del lenguaje que utiliza Pablo no expresa lo que se lee. El espíritu de las afirmaciones tiene un trasfondo de esperanza y victoria. El contexto afirma: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que, dice Pablo, después de decir miserable, se envalentona y Pablo dice: pues por Cristo voy a vencer. Y dice: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero Pablo, en primer lugar, dice: soy un hombre miserable sin la intervención de Cristo. Sin la intervención de Cristo estoy muerto por el pecado. Soy un siervo al pecado, pero gracias al Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. Ahora, Pablo expresa la realidad de su lucha por salud espiritual. Tú no tienes que estar diciendo ante la gente: oh, yo soy santo, yo no tengo problemas con el pecado. Yo, pastor, usted en mi casa, quien grita es mi esposa, yo soy el hombre que se calla. Y la esposa ante la señora dice: no, yo en mi casa manda mi esposo, él es el que dictamina todo. Yo soy la mujer sumisa. Y ya no hablemos de problemas personales y pecados internos. Pablo, por salud, el gran apóstol Pablo está diciendo: yo no hago lo que quiero y hago lo que no quiero. Entonces, por salud espiritual, Pablo no niega, sino acepta la lucha. Y Pablo está consciente que no puede obedecer en sus propias fuerzas. Y ante la imposibilidad y ante el fracaso humano, Pablo acude a la gracia. Pablo acude a la intervención del Espíritu de vida en Cristo. Pablo acude a la gracia con una tremenda declaración de victoria a partir del capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice Pablo, mire lo que Pablo hace después del capítulo 7, después de decir: tengo una lucha, soy un miserable sin la intervención del Espíritu Santo para vencer. Y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿qué cosa? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme, ¿qué? Al Espíritu. Mire, después de decir: hay una lucha, estoy consciente. Soy el gran apóstol Pablo. Morí con Cristo en la cruz. Pero mi deseo continúa. Y dice él: soy miserable, pero gracias a Cristo. Y dice: y yo declaro que en mi condición de hombre en la tierra no hay condenación, porque estoy en Cristo. El Padre me ve a través de la cruz. Amén. Y entonces dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí la palabra carne no tiene que ver con los músculos o con esa vida biológica. Carne tiene que ver con la naturaleza que te hace pecar, esa que está en lucha contra el Espíritu. Y dice el versículo 2: porque la ley, diga conmigo todos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La importancia de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley solo me decía cuál era el pecado, cómo pecaba y cuánto pecaba, y no me ayudaba a obedecerla. Dice: por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Ahora, otra definición de carne, repito, que no son los músculos, no son el área biológica. Carne también se refiere a esos hábitos, a esas actitudes, a esas conductas enfocadas precisamente a lo que en la carne se puede hacer. Y Pablo define en Gálatas 5, 19 al 21, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Esas son las obras de la carne. Ok, pero quiero entrar a lo que Pablo llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. Esa ley, dice Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero primero hablar con ustedes un poco sobre vida, porque es la ley de vida, o la vida es una ley que actúa en nosotros, y esa vida inició en el Edén y se perdió en el Edén. Usted sabe que cuando Dios creó al hombre, el hombre no era nada hasta que Dios sopló vida en él, ¿cierto? Ahora, cuando el hombre tiene vida, tiene una relación de vida con Dios. Y usted sabe, en el capítulo 3 de Génesis aparece la serpiente. Pero escúcheme bien, no sabemos cuántos años había vivido Adán y Eva hasta ese momento. Posible cientos, miles o días. Pero ¿cómo se explica usted que aparece la serpiente? ¿Por qué no apareció en el segundo día o en el primer día o a la siguiente hora? La vida de Dios hizo posible la comunión con Dios. El hombre empezó a dejar la comunión con Dios y a escuchar a Dios, y cuando el hombre deja la comunión con Dios, empieza a escuchar otra voz. Y la voz es la voz de la serpiente, la voz del diablo, que le dice, con que Dios ha dicho, ¿verdad? Siempre que el diablo hable, va a ir en contra de la palabra de Dios. Pero muchas veces la gente no se da cuenta de esa verdad. Si Adán y Eva se hubiesen dado cuenta de el motivo de la voz, ellos hubiesen dicho no. Pero ellos escucharon al diablo dejando la voz de Dios, o de escuchar la voz de Dios. Cuando pecan, Dios tiene que sacarlos de su gloria, de su presencia y del Edén en este caso. Y Dios tiene que poner querubines para que ellos no, dice, alarguen su mano y tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. El tema que gobierna desde Génesis a Apocalipsis es la vida. Inicia con un árbol de la vida y termina con un árbol de la vida en Apocalipsis. Y Juan, por mencionar solo unos detalles sobre la vida, menciona más de 58 veces el apóstol Juan en sus cartas y en su evangelio. Y cuando él se refiere a la vida, se refiere directamente a Jesús. Ejemplo, Juan 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida,
El que no tiene el Hijo de Dios, ¿qué cosa? No tiene la vida. La vida es una referencia directamente a Jesús. Ahora, Él no tiene vida. Él es la vida. Cuando la Biblia dice que nos ha dado vida, implica que nos ha dado su misma esencia. Por tanto, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no estamos recibiendo un compendio de historia sobre un personaje. No estamos recibiendo una buena doctrina o una buena religión. No recibimos algo, recibimos a alguien. Diga conmigo, recibo a alguien. He recibido a alguien. Ese alguien se llama Jesús, el Espíritu de vida en Cristo. Amén. Entonces, la vida de la cual habla Juan no es una clase de vida, no tiene que ver con que es una vida espiritual simplemente, o una vida orgánica, biológica, o mineral, o vegetal. No. La vida de la cual habla Juan es esa vida superlativa, esa vida suprema, esa vida superior, que es la fuente y la causa de toda clase de vida. Y el apóstol Pablo en Colosenses 1:16 afirma cómo esa fuente, cómo Jesús es el origen y la causa de toda clase de vida. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús, el primogénito, la fuente, el origen, la causa de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga conmigo, creadas todas las cosas. En Él fueron creadas, ¿qué cosa? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Lo que no ves y lo que ves fue creado por Él, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y como dice Pablo a los Romanos, en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Él es todo para nosotros. Ahora, Pablo en Romanos 8 dice que la vida es una ley. Diga conmigo, la vida es una ley. No se olvide de esta parte importante en este tema. La vida es una ley. Interesante. Cuando uno lee Biblia, tiene uno que ver el contexto histórico. Y Pablo escribe a los Romanos. Y si eres un abogado, tú vas a entender que el derecho lo crean los padres del derecho. ¿Quiénes son? Los romanos. Y todo abogado tiene que estudiar derecho romano. ¿Sí o no? Todo abogado. ¿Hay alguien abogado? ¿Qué estudian? Al principio, derecho romano. Por gracias. ¿Por qué? Porque es la base. Entonces Pablo utiliza la cabeza de ellos, utiliza su entendimiento, utiliza lo que ellos conocen, el poder de una ley, y dice, ok, voy a escribirles a esos cuates que saben de leyes. Y entonces, parte del conocimiento de ellos para explicarles que la vida es una ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley de vida es administrada, gobernada, dirigida, plantada en el corazón por el Espíritu. Una ley es un principio, una regla, una norma, un precepto que no cambia a menos que sea por otra ley. Toda ley es establecida con el objetivo, escúcheme bien, de poner orden y regular el estilo de vida. Cómo tienes que ser, cómo tienes que actuar, cómo tienes que vivir. Cuando se transgrede, se viola, se desobedece a la ley establecida, implica que dejamos de vivir de acuerdo a la regulación de esa ley.
Y cuando violamos esa ley, entonces se activa todo el peso que esa ley contiene en nuestra contra, por supuesto. No solamente recibimos las consecuencias que la ley indica, sino perdemos el estilo de vida que la ley regula. La ley del Espíritu de vida en Cristo es un principio que no cambia. La ley de vida no va a cambiar. Y tiene resultados poderosos en aquellos que actúan bajo esa ley de vida en Cristo. Quien desconoce la ley no conoce sus derechos. Esta ley de vida en Cristo Jesús debe ser conocida, debe ser comprendida, y si no conocemos o no la entendemos, no podremos depender de esa ley de vida en Cristo. Y tus luchas con el pecado las vas a perder continuamente, porque no estás bajo esa ley de vida del poder de Dios. La ignorancia o la falta de comprensión de esa ley te va a llevar a vivir fuera de ella. Fuera de esa ley donde Cristo rige y gobierna al corazón. Cuando operamos fuera de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, entonces recibimos todo el peso que esa ley contiene y, por supuesto, opuesto a la vida. Recibimos muerte. O sea, violas la ley y tienes consecuencias. Ayer vi en las noticias como un grupo de rock fue a tocar a los lugares de reclusorio. Y decía el comentarista, la mayoría de edad o la mayoría de personas que están dentro de un reclusorio tienen de 20 a 30 años, son puros jóvenes. Y aunque uno de ellos dijo, yo estoy arrepentido por lo que hice, haber estado en el lugar incorrecto, en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, con las personas equivocadas. La ley va a librarte, el actuar bajo la ley va a librarte de esa condenación o de estar preso. Si tú desconoces la ley, te agarran. La ignorancia de la ley es ignorar tus derechos. Esta ley del Espíritu de vida en Cristo debe ser conocida y comprendida, porque si no la conoces y no la entiendes, no puedes depender de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y siempre vas a estar siendo condenado, condenada en cualquier cosa. El diablo va a decirte, te pasaste, te diste una vuelta equivocada. Si usted desconoce, no va a depender de la ley y lo van a hacer trizas. La ignorancia y la falta de comprensión de la ley nos va a llevar a vivir fuera de esa ley o contra la ley que gobierna, que rige la vida, en este caso la vida en Cristo. Actuando y operando fuera de la ley del Espíritu de vida, recibimos todo el peso que esa ley contiene, obviamente en nuestra contra. La ley de vida en Cristo tiene un poder y un peso, un resultado poderoso. Si nos ajustamos a esa ley, recibimos todo lo que la ley nos garantiza, pero si violamos la ley, también recibimos todo el peso de la ley. Y cada violación de la ley es contra nosotros. Va a afectar nuestras finanzas, va a afectar nuestra salud, va a afectar nuestra vida en especial. Pablo dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acuérdese esto: ley de vida y ley de muerte
La ley del Espíritu es una ley de vida. Como ley contiene un poder de vida. Cuando nos ajustamos, nos sometemos a esa ley del Espíritu de vida en Cristo, recibimos en nosotros, sobre nosotros, todo el peso y el poder que esa ley contiene. Hay una ley, la ley me defiende o la ley me castiga. Pero cuando yo conozco y me someto a esa ley, la ley me defiende contra lo que sea. El diablo puede acusarme. Él puede venir y decirme que no puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, que estoy condenado. Y la ley me dice, momento Señor, la ley dice que Cristo Jesús murió en la cruz por mí, que soy justificado, que soy santificado, amén, que el Padre me ve justo por la obra de su Jesucristo, amén. Ahora, la ley como principio nunca va a cambiar. Por eso es importante que comprenda la palabra ley, que es un principio que no va a cambiar, es algo que está establecido. No se trata solo de violar la ley, sino hay una consecuencia de esa violación. Entonces el resultado y el poder y el peso de esa ley es sobre usted. Pero cuando hablamos de la ley de vida en Cristo, el peso de esa ley también cae sobre nosotros. Amén. Ahora, esa ley tiene efectos en el presente. Por lo tanto, si eres salvo, si eres hijo de Dios, si eres santificado, justificado, escúchame esto: tus circunstancias, tu desierto, tu crisis, tus adversidades tienen un propósito en Dios. La ley dice que vas a salir adelante. La ley dice que no vas a morir, sino que vas a vivir para contar las obras de Dios. No importa quién te diga lo contrario, no importa que vean tus ojos, no importa cómo estés sintiendo la vida, la ley dice que vas a vivir. Es una ley de vida. Por eso San Pablo en ese capítulo 8, en el versículo 28 dice algo muy importante, quiero que lo veas. Dice esto: y sabemos que a los que aman a Dios, porque en nosotros hemos determinado que esa ley funciona, la ley de vida en Cristo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque esa ley de vida opera en nosotros. Esa ley de vida opera en nosotros. Y no importa entonces qué diga el demonio, qué diga el diablo, qué diga las circunstancias. La ley es una ley de vida. Y aun cuando muera, la ley nos hace los mandados. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté, vivirá. Porque es una ley de vida. Tus circunstancias tienen que salir, tienes que salir de ellas en el poder de esa vida. Amén. Tú tienes que salir a hacer las cosas diferentes. La ley determinó que vivas. La ley determinó que hoy estuvieses vivo. Y si la ley determina que mañana vas a vivir, tú vas a vivir. No importa quién diga lo contrario. No importa qué demonio diga que no. Hay una ley desde el trono de Dios, desde el máximo magistrado del universo, que te dice que tú vas a vivir. Solo asegúrate de estar en Cristo. Porque la vida de esta ley es Cristo. Cristo es la fuente, es la causa y el origen de toda clase de vida. El fundamento legal
desde donde esta ley funciona y es establecida, es Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no puede operar independiente de la obra de la cruz. 8:1 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y algunos se dieron de topes ahí. No, pastor, si la ley va a operar en mí hasta que yo ande en el Espíritu, pastor, estoy frito. Hoy renuncio al cristianismo, porque es imposible, pastor. Si esa ley va a operar hasta que yo camine en el Espíritu, ¿cuándo? Andar conforme al Espíritu no es necesariamente una condicionante para que la ley de vida funcione en ti. Porque nadie puede cumplir y andar en el Espíritu en sus propias fuerzas. Más bien, para andar conforme al Espíritu es una actitud de dependencia total de Cristo, para que opere la ley de vida en Cristo Jesús. Porque si fuera por mi esfuerzo para andar conforme al Espíritu, ya no es por gracia, ya no es en el Espíritu, ya no es en Cristo, sería en mis fuerzas. Y en mis fuerzas nada puede lograrse. Tiene que ser en esa actitud. Por eso, andar en el Espíritu tiene que ser una actitud de dependencia total del Espíritu de vida. No es primero andar en el Espíritu para que funcione la ley de vida del Espíritu en Cristo. Es una actitud de rendición, como Pablo lo hizo. Soy miserable sin Cristo, pero con Cristo lo voy a lograr y voy a poder. Por eso dijo él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando se depende totalmente de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el resultado es libertad de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Me ha librado de la ley. Otra cosa, quiero que comprendan la palabra ley, que es una norma establecida. Así se tiene que hacer y así se hace. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y qué? Y de la muerte. Ser librados como resultado, como el efecto presente en esta vida terrena, al ser blancos del pecado, al todavía tener el deseo de pecar, pero cuando yo me someto a la ley de vida en Cristo, a la ley del Espíritu de vida en Cristo, esa ley, ¿qué cosa? Me libra, ¿qué? De la ley del pecado y de la muerte. Ahora, para ser afectados por esos resultados de la ley de vida, necesitamos depender totalmente de Jesús. Esta ley del Espíritu de vida en Cristo no opera fuera de Cristo. No importa, escúcheme esto importante. Ubíquese bien. No importa a qué iglesia vayamos, y voy a ser general, no hablo de usted, de Benecer, hablo de los creyentes. No importa a qué iglesia vayas, no importa si tu iglesia es grande, no importa cuántos pastores tengas, no importa cómo sea tu edificio, si tú no dependes de Cristo, estás frito. Sin importar a qué iglesia vayas o dónde te reúnas, si no dependes de Cristo, no puedes vivir la vida cristiana. ¿Está conmigo?
Si no estás y si no dependes totalmente de Cristo, la ley de vida no va a operar en ti. Repito, no importa cuántas Biblias tengas o cuántos años tengas en el cristianismo. La ley de vida en Cristo está vigente. Es una ley operante el día de hoy. Por ley, todo lo que está en Cristo tiene que vivir por ley. Amén. Todo, escucha esto bien, todo por ley, todo lo que está en Cristo tiene que vivir. No importa quién diga lo contrario, no importa qué sienta tu cuerpo, no importa qué te dijeron, todo lo que está en Cristo es una ley. Es una ley. Y es una ley divina. No la hizo nadie, la hizo Dios y la determinó el Espíritu Santo. No importa la adversidad que estás pasando, todo lo que está en Cristo tiene que vivir. Solo asegúrate estar en Cristo. Y esa ley no falla. No importa que la situación vaya de mal en peor. No importa que está mirando tu vista sobre el futuro. Los que están en Cristo por ley tienen que vivir. Es una ley. Y una ley se cumple. Y una ley tiene efectos poderosos. La ley de vida en Cristo te garantiza que si estás en Cristo vas a recibir todo el poder y el contenido de esa ley de vida. Si esta ley opera solo en Cristo, es necesario conocer a Cristo para estar dentro de esa ley de vida en Cristo. ¿Sabe, iglesia? El gran problema de la iglesia cristiana en muchos lugares o en algunos sectores es que han aprendido, conocer mejor dicho no es aprender, han aprendido los cursos de discipulado, los cursos de teología. Hay gente que es teóloga, pero Cristo no se conoce a través de la letra, se conoce a través de la revelación. Y información no es revelación. Cristo no se conoce a cuántos libros de cristología has leído. Cristo se conoce por revelación. Revelación de Cristo es ese entendimiento interno. Esa experiencia interna que no se puede explicar con palabras. Pero sabes que algo pasó, pero no puedes explicar con palabras tu experiencia. Eso es revelación de Cristo. Puedes decir, yo sé en quién he creído. Y cuando te digan, como aquel hombre, es que el que te sanó es un pecador, y el hombre dijo, yo no sé si es pecador o no, lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Yo no sé si es pecador, lo único que sé es que estaba sumido en la desgracia, en la desesperación, y ahora tengo la paz que busqué por muchos años. Revelación es esa luz que trae comprensión a tu espíritu cuando lees las Escrituras. Ese libro que la gente dice es un libro viejo hecho por los hombres. Pues ¿quién más lo hizo? No lo hicieron los ángeles, señores. Pero cuando lees este libro, esas letras, cómo alimentan, cómo nutren el alma, la fe y el espíritu. Y cuando lees sobre Cristo, su obra en la cruz, tú dices, oh, gloria a Dios, estoy agradecido con Él, Él perdonó mis pecados. Cuando lees este libro, si tú tienes revelación de Cristo, es cuando lees su palabra, estas letras se vuelven y son como miel a tu paladar.
y lees y te dice: tú eres especial tesoro, y tú dices: wow, ese me lo está diciendo a mí. Eso es revelación. Revelación es el testimonio del Espíritu a tu espíritu diciendo: tú eres mi hijo. Amén. Ahora, el problema, repito, de las iglesias o de muchos cristianos es que tienen información y no revelación. Y la información es la causa de muchos problemas en los creyentes y en las iglesias. La información, la falta de pasión, de revelación de Cristo, es falta de pasión por Cristo. Tienen conocimiento, tienen letra, pero no experiencia. Y esa falta de experiencia les lleva a una falta de pasión por Él. Y tú vas a ver a muchos creyentes que no están dispuestos a servir a Cristo, porque piensan que servir en la iglesia es servir al pastor. Por falta de revelación de Cristo. Son cristianos, conocen a Cristo por letra y piensan que ser cristianos es tener años en la iglesia. Y muchos problemas con esa gente en las iglesias por falta de pasión por Dios. Hay problemas en las iglesias con esa gente que piensan que los años les da derechos. Y me he encontrado en las iglesias gente que ya no quiere dar a Dios servicio. Hay gente que se pone digna en la iglesia, que los nuevos hagan el aseo, que los nuevos colaboren, que los nuevos lleguen temprano, que ellos son los que tienen necesidad. Yo también estuve así. Y esa gente es la más problemática. Porque pelean posiciones, pero la Escritura enseña que el más grande es el que sirve. Pero han perdido la pasión por Dios o nunca han conocido a Cristo. Otros piensan que son cristianos por la cantidad de información y conocimiento de letra que tienen, y ya no son capaces de decir: sí, voy a un curso, sí me inscribo a discipulado, sí necesito. ¿Sabe? Hoy tú necesitas checar bien si tienes a Cristo, porque tu estilo de vida puede ser que Cristo está fuera de tu cristianismo. El que conoce a Cristo por revelación depende totalmente de Cristo. Está apasionado y ama a Cristo. Amén. Y el objetivo de la ley del Espíritu de vida en Cristo es revelar a Cristo en nosotros, para que nosotros lo conozcamos como nuestra vida. Quiero que te pongas de pie, por favor. Recuerda que la ley de vida, la ley del Espíritu de vida, es lo único que te puede ayudar contra la ley del pecado. Si usted es un hombre cristiano, es perdonado, sabe que es santificado, pero no depende de Jesús. Yo sé que la gente en teoría depende de Él, pero quiero hacerles unas preguntas. ¿Tienes esa luz que apasiona tu corazón para adorar y ser fiel a Cristo? El gozo más grande de tu corazón no es pecar, sino el haber conocido a Cristo. Si tú ves a Pablo en el capítulo 9 de Hechos, lo vas a ver en los últimos capítulos testificando. Han pasado muchos años y Pablo les dice:
a sus contrarios. Yo estaba camino a Damasco. Y su testimonio está vivo, está vigente. Quiero pedirles a aquellos que quizás los años los han hecho cristianos, pero no Cristo. Quiero pedirles a aquellos que quizá la iglesia los ha hecho cristianos, pero no Cristo. Esta tarde ustedes puedan decirle a Jesús, como al principio, Señor. La canción más sencilla era un gozo cantarla. La reunión con 3, 4 personas era un gozo estar ahí. Yo cuando recibí a Jesús un mes de junio, en las siguientes semanas hubo reunión en la iglesia, y la iglesia éramos unos 30, 40 personas en total. En 3 semanas se reunían pocas personas, pero no era interesante para mí el número. Recuerdo que estaba de moda una canción que escribió José Luis Rodríguez el Puma. Que él en esos años se convirtió. Era una canción que no se canta hoy, pero la disfrutaba. Disfrutaba orar. No tenía Biblia personal, había Biblias en casa. Una Biblia azul. Me bebí el Nuevo Testamento quizá en 15 días. Quizá tú también recuerdas esos días. Pero esta tarde el Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida vuelva a accionar en tu vida y apasionarte por Cristo. Para que el libro más amado y maravilloso en tu vida sea la palabra de Dios. Y sus palabras sean, como dije al principio, como miel a tu paladar. Y la pasión más grande y sublime de tu vida sea honrarlo a Él. Y que todo lo demás tenga un segundo término. Si no tienes la revelación de Cristo, ya no vivas de acuerdo a tus fuerzas. Creyentes se van a frustrar, van a fracasar cuando en sus fuerzas se encuentren, o cuando se encuentren en la lucha con el pecado y sepan que no van a poder, o mejor dicho, fracasen ante esa lucha. Y después te preguntemos, ¿y dónde está el hermano fulano? ¿Y dónde está? ¿Te recuerdas? Alguien que venía así, ¿hasta dónde está? ¿Qué sucedió? Se encontró en esa lucha y quiso depender en sus fuerzas y fue vencido. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo va a hacer que puedas vencer al pecado que se presente. Y vas a salir victorioso. Y vas a depender totalmente de Él. Y quiero terminar con Romanos 8, versículo 10. Quiero que tú veas esto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, por eso es importante, asegúrate de tu encuentro con Cristo.
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme, ¿qué? A la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué cosa? Moriréis. Diga conmigo, moriréis. Moriréis. Vas a morir. Vas a morir. Si no dependes de la ley de vida en Cristo, vas a morir. Y tú serás una historia más en Ebenezer. Un individuo más. Un número más. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿y qué? Y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 28. Escucha esto. Le dije a usted, no importa, hay una ley que dice que vas a vivir y no vas a morir, en todos los sentidos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los que hay un destino anticipado para ti. La ley de vida en Cristo dice que vas a vivir, que eres un vencedor. Eso dice la ley. También los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Pablo, con frente en alto, hombros erguidos, dice, ¿quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién se atreve? ¿Qué ley contra la ley del Espíritu de vida? ¿Quién puede condenarme? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, esto es una amenaza terrible a quien le guste o quien la quiera escuchar. Demonios, diablos, satánicos, brujos, lo que sea. Pablo está erguido, seguro que el que está en él es más poderoso que el que está en el mundo. Y él se pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, desnudez, o peligro, espada.
como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, diga conmigo y lea conmigo todos, 1, 2, 3. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dale a él la gloria. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, porque la ley del espíritu de vida dice que vamos a vivir, que la muerte nos hace los mandados. Soy así medio tepiteño, pero esa es la verdad, hermanos. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo asegúrate de tener a Cristo en tu corazón. No dependas de tus fuerzas, porque vas a chafiar. Le dije a él, a usted no. Va a fracasar usted. Yo creo que muchos están cansados de luchar por sí mismos. Como le dije a usted, por salud del apóstol dice, yo tengo luchas, yo tengo líos, siendo el gran apóstol Pablo, por salud. Y por salud reconozca usted sus luchas, por salud. No esconda, mejor confiese. Él lo conoce, lo sabe. Solo quiere escucharle acudir al espíritu de vida para que esa ley funcione en usted. No sé cómo se llamaría acudir a la ley o protegerse bajo la ley. Protéjase usted, el ampararse ante la ley. El pecado lo quiere destruir a usted. No quiero asustarlo, pero se escribió una ley, su nombre, Estelita. Se escribió una ley para Estela, Sergio, Jessica, y así para uno de ustedes, de destruirlos. Se escribió una ley de destrucción para ti. Pero ampárese ante la ley del espíritu de vida en Cristo. Vaya y ampárese. No sé si es correcto esa parte, pero váyase y ampárese ante la ley del espíritu de vida. Y vaya ante el juez supremo y diga, tú has dicho que nada me separará de tu amor. No importa qué diga el diablo, qué ley se escribió, qué ley escribió el diablo y mandó a sus demonios a ejecutarla en su contra. Hay una ley del supremo magistrado del universo que dice, él no está condenado, él está para vivir. Levanta tu oración y haz lo que el apóstol